El trapo se me escurrió de las manos como si fuera una serpiente mojada. Ahí estaba, con su traje azul marino que yo había planchado tantas veces sin saberlo, mirándome desde arriba de su 1,80 m que había heredado de su padre. Tenía mis mismas cejas pobladas pero más ordenadas, domesticadas por alguna estética cara del centro de la ciudad. Sí, le dije, y mi voz sonó extraña, como si saliera de una radio vieja. Fui tu madre durante 11 meses y 17 días. No era la respuesta que esperaba. Se quedó parado ahí, con su maletín de cuero en una mano y esa expresión que yo conocía bien, la misma que ponía cuando tenía 3 años y encontraba una lagartija muerta en el patio. Curiosidad mezclada con asco. ¿Saben lo que se siente reconocer a tu hijo después de 42 años? No es como en las películas. No hay música de fondo ni cámaras lentas. Solo el olor a desinfectante de pino y el ruido de mis rodillas cuando me levanté del suelo, agarrándome del carrito de limpieza como si fuera mi salvavidas. Él se había convertido en lo que yo había soñado. Ingeniero, casado. Con esa seguridad que da el dinero bien ganado. Yo me había convertido en lo que el destino quiso. Una mujer de 68 años que limpia oficinas de madrugada porque la pensión no alcanza ni para los medicamentos. ¿Cómo? Empezó a decir, pero se quedó con la palabra en la boca. ¿Cómo llegué aquí? Completé su pregunta. La vida, hijo. La maldita vida que hace que una termine fregando el piso de la empresa donde trabaja el bebé, que entregó para que tuviera mejores oportunidades. La ironía me dolía más que la artritis en las manos. Durante 2 años había estado limpiando su oficina, organizando sus papeles cuando se quedaban regados, incluso había encontrado fotos de su familia en su escritorio. Una esposa rubia y elegante, 2 niños que parecían salidos de un catálogo. La vida perfecta que yo le había regalado al entregárselo a los Mendoza cuando tenía 26 años y ninguna posibilidad de criarlo sola. Necesito sentarme, dijo él, y por primera vez lo vi vulnerable. Lo guié hasta la sala de descanso. Era una habitación pequeña con una mesa de plástico y sillas que habían conocido mejores días. Preparé café en esa cafetera que goteaba como llanto y nos sentamos uno frente al otro como 2 extraños que comparten un secreto terrible. ¿Por qué me diste en adopción?, me preguntó directo, sin rodeos. Le conté la verdad, toda la verdad. Cómo su padre me había dejado cuando supo del embarazo, prometiendo que volvería, pero desapareciendo como humo en el viento. Cómo trabajé vendiendo empanadas en la puerta de la fábrica hasta que la barriga me impidió caminar tanto. Cómo los Mendoza aparecieron en mi vida como ángeles caídos del cielo, con su casa grande en las lomas y sus promesas de darle todo lo que yo no podía. Te llevé al hospital cuando naciste, le dije, removiendo el café que se había enfriado. Te tuve en brazos exactamente 4 horas. El tiempo que tardaron en hacer los papeles. Pesabas 3 kilos y 200 gramos. Tenías una marca de nacimiento en el hombro izquierdo con forma de media luna. Se tocó instintivamente el hombro por encima de la camisa. Ahí seguía la marca, después de tantos años. ¿Alguna vez pensaste en buscarme?, me preguntó. Todos los días durante los primeros 10 años, admití. Después entendí que eras de ellos, no mío. Tu madre, la que te crió, me mandaba fotos una vez al año hasta que cumpliste 18. Después, silencio. Ella murió hace 5 años, me dijo. Cáncer de páncreas. Sentí algo extraño en el pecho. ¿Alivio? ¿Culpa? Esa mujer había sido mejor madre de lo que yo hubiera podido ser jamás, pero parte de mí siempre la había odiado por tener lo que era mío. Tu padre adoptivo. Papá murió el año pasado, infarto mientras jugaba golf. Nos quedamos en silencio. 2 huérfanos de diferentes maneras, sentados en una sala de descanso que olía a comida recalentada y sueños abandonados. ¿Tienes más hijos?, me preguntó. No, solo tú. Después de entregarte, algo se rompió adentro. Nunca más pude.
No terminé la frase. La verdad era más complicada. Había tenido parejas, pero siempre saboteaba las relaciones antes de que se volvieran serias. ¿Cómo explicarles que había entregado a mi propio hijo? ¿Cómo convencer a alguien de que merecía amor cuando yo misma dudaba de mi capacidad para darlo? ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto? Me dijo, y por primera vez lo escuché decir una mala palabra. Que vengo aquí desde hace 2 años, trabajo hasta tarde y nunca te vi. ¿Cuánto tiempo llevas limpiando estos pasillos? 8 meses, mentí. En realidad llevaba 2 años y medio, pero algunas verdades duelen innecesariamente. El café se había terminado y con él la conversación fácil. Quedábamos nosotros dos, la realidad y 42 años de preguntas sin respuesta. ¿Qué hacemos ahora? Me preguntó. Era una buena pregunta. ¿Qué hace una madre que fregaba los pasillos donde caminaba el hijo que entregó? ¿Qué hace un hijo exitoso cuando descubre que su madre biológica limpia su oficina de madrugada? No lo sé, le dije con honestidad. Nunca me enseñaron el protocolo para esto. Se rió. Una risa pequeña, nerviosa, pero risa al fin. Por un momento pude ver al niño que había sido, al que nunca conocí realmente. ¿Te puedo hacer una pregunta extraña?, me dijo. Después de esta conversación, nada me va a parecer extraño. ¿Te gusta limpiar? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba algo sobre su infancia, sobre sus padres adoptivos, sobre resentimientos o reconciliaciones. No sobre mis preferencias laborales. Odio limpiar, le dije riéndome. Odio el olor a desinfectante. Odio que se me hinchen las manos. Odio levantarme a las 4 de la mañana. Pero necesito el dinero. Y a mi edad, con mi falta de estudios, es lo que hay. ¿Qué te gustaba hacer? Antes, quiero decir, cocinar. Me encantaba cocinar. Tenía un sazón especial para los guisos. La gente decía que mis empanadas eran las mejores del barrio. Soñaba con poner un restaurante pequeño, familiar. ¿Qué pasó con ese sueño? Los sueños cuestan plata que no tenía. Además, después de entregarte, perdí el gusto por muchas cosas. La comida dejó de saber igual, la música dejó de sonar bonita. Es como si hubiera entregado parte de mi alma junto contigo. Se quedó callado un momento largo. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo las masticaba como si fueran comida amarga. ¿Me odiaste?, me preguntó finalmente. ¿Odiarte? La pregunta me dolió. Hijo, te amé tanto que te dejé ir. Te odié por hacerme amarte así, por convertirme en madre cuando no tenía cómo serlo, por obligarme a elegir entre mis deseos y tu bienestar. Pero odiarte a ti, nunca. Lloró. Mi hijo de 42 años, exitoso e ingeniero, lloró sentado en una silla de plástico mientras su madre biológica lo consolaba con palabras que habían esperado décadas para ser dichas. Lo siento, me dijo entre lágrimas. Siento que hayas tenido que pasar por esto sola. No lo sientas. Hice lo que tenía que hacer. Lo que cualquier madre haría, sacrificarme para que tú pudieras ser feliz. ¿Fuiste feliz alguna vez?, me preguntó. Era una pregunta que me hacía a mí misma cada noche antes de dormir. ¿Había sido feliz? ¿O había vivido esperando ser feliz algún día? Pequeños momentos, le dije. Cuando terminé la primaria a los 50 años. Cuando pude comprarme una televisión a color. Cuando mi vecina me dijo que mis plantas eran las más bonitas del edificio. Felicidad en cucharaditas, no en tazones completos. ¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora? Miré a mi hijo, a este hombre que había salido de mi cuerpo y se había convertido en alguien completamente ajeno y completamente mío al mismo tiempo. No lo sé, le dije. Pregúntame en unos meses. Era casi hora de que llegaran los primeros empleados. Tendría que irme pronto, volver a mi apartamento de una habitación, dormir unas horas antes de ir a limpiar otra oficina en la tarde. ¿Puedo verte de nuevo?, me preguntó. ¿Para qué?, le dije, sin crueldad pero con realismo. Ya nos vimos, ya hablamos, ya lloramos. ¿Qué más queda? Conocerte. De verdad, conocerte.
contarme de tu vida, de tus gustos, de tus miedos. Presentarte a mi familia. Tu familia tiene una abuela, la hermana de tu madre adoptiva que los visita en Navidad. No necesitan una extraña que limpia pisos. No eres una extraña, eres mi madre. Soy la mujer que te parió. Tu madre fue la que te crió, te educó, te llevó al médico cuando tenías fiebre, te ayudó con las tareas. Yo solo te cargué 9 meses, pero me diste la vida. Y ella te enseñó a vivirla. Nos quedamos mirando fijamente. Él buscando algo en mis ojos que no podía darle, yo tratando de memorizar su cara para las noches de insomnio. «¿Puedo preguntarte algo más?», me dijo. «Dale. ¿Te arrepientes?». Esta vez no dudé ni un segundo. Jamás. Mira lo que llegaste a ser. Mira la familia que tienes, la vida que construiste. Yo nunca te hubiera podido dar eso. Los Mendoza sí. Fue la decisión correcta. Pero tú pagaste el precio. Los padres siempre pagamos algún precio, hijo. Yo pagué el mío de una vez, todo junto, cuando tenías un día de nacido. Se levantó de la silla y por un momento pensé que se iba a ir sin más, que esta conversación quedaría como un paréntesis extraño en nuestras vidas. Pero se acercó a mí y me abrazó. Fue un abrazo raro, torpe, como el de dos personas que no saben cómo tocarse. Pero sentí su corazón latiendo contra mi pecho, el mismo corazón que había latido dentro de mí durante 9 meses. «¿Sabes cómo me llamo?», me preguntó cuando se separó. «Sebastián Mendoza», le dije. «Te pusieron Sebastián porque era el nombre del abuelo de tu padre adoptivo». «¿Sabes cómo me ibas a llamar tú?». No se lo había dicho a nadie nunca. Ni siquiera lo había escrito en los papeles del hospital. «Emilio», susurré. «Como mi padre». «Sebastián Emilio Mendoza», dijo sonriendo por primera vez en toda la noche. «Suena bien, ¿no? Suena perfecto». Recogió su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. «¿Estarás aquí mañana?». «No, mañana es sábado. Los sábados limpio consultorios médicos. El lunes sí. Te voy a dejar algo en tu carrito de limpieza. No necesito caridad. No es caridad. No sé qué es, pero no es caridad». Se fue y yo me quedé sola con el olor a café frío y el eco de 42 años de silencio que se habían roto en una sola madrugada. Terminé de limpiar los pasillos como todas las noches, pero esta vez era diferente. Estos ya no eran los pasillos donde caminaba mi hijo desconocido. Ahora eran los pasillos donde caminaba Sebastián, que había sido Emilio por 9 meses, que tenía una marca de luna en el hombro izquierdo y lloraba cuando se emocionaba. El lunes encontré un sobre en mi carrito. Adentro había una foto, él con su esposa y sus 2 hijos en lo que parecía ser un parque. Atrás había escrito: «Abuela Carmen, estos son tus nietos que no conoces, pero que van a conocerte. Con amor, tu hijo, Sebastián Emilio». Abuela Carmen. Nadie me había llamado así nunca. También había un papel con su número de teléfono y una dirección. «Por si quieres conocer dónde vivo», había escrito. La letra era clara, segura, como la de alguien que firma contratos importantes todos los días. Me quedé parada en medio del pasillo, sosteniendo esa foto como si fuera oro puro. Los niños se parecían a él cuando era pequeño, o al menos como me lo imaginaba cuando era pequeño. Uno tendría unos 8 años, el otro 5 tal vez. Ambos rubios como la madre, pero con esa sonrisa que reconocí inmediatamente. Mi sonrisa, la sonrisa de mi familia, la que mi madre decía que era demasiado grande para mi cara. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, mirando la foto bajo la luz amarillenta de la lámpara del buró. ¿Qué sabía yo de ser abuela? ¿Qué podía ofrecerles a esos niños que ya lo tenían todo? El martes Sebastián no se quedó hasta tarde. El miércoles tampoco. Para el jueves ya había decidido que había cambiado de opinión, que tal vez había sido un impulso momentáneo pensar que podíamos ser familia después de tanto tiempo. Pero el viernes me esperó. «Pensé que ya no ibas a venir», le dije mientras organizaba mis productos de limpieza. «Tuve que procesar todo», me dijo. «No es fácil, ¿sabes?
42 años pensando una cosa y de repente descubrir que la realidad es completamente diferente. ¿Se lo dijiste a tu esposa? Sí, se llama Andrea. Al principio se asustó un poco, pero después dijo que quería conocerte. Dice que siempre supo que faltaba algo en mi historia. ¿Y los niños? Tomás y Nicolás. Todavía no les he dicho nada. No sé cómo explicarles que su abuela no murió, sino que, bueno, que es más complicado. Nos sentamos de nuevo en la sala de descanso. Esta vez él había traído café de verdad, en vasos térmicos que olían a canela. ¿Puedo preguntarte algo personal?, me dijo. Todo esto es personal, hijo. ¿Cómo te mantienes? Digo, económicamente. El trabajo de limpieza no debe pagar mucho. Era una pregunta que me incomodaba, pero se la había hecho con cuidado, sin sonar condescendiente. Trabajo en 3 lugares, le expliqué. Aquí de lunes a viernes de madrugada, en los consultorios los sábados y los domingos limpio casas particulares. Me alcanza para el alquiler, la comida básica y los remedios. No sobra, pero tampoco me falta. ¿Tienes seguro médico? El básico del gobierno. Cuando me enfermo de algo serio, voy al hospital público y espero. Cuando es algo menor, me automedico con hierbas que me enseñó mi abuela. Vi cómo se tensaba cuando dije eso. Probablemente su familia tenía el mejor seguro médico privado, consultas con especialistas de renombre, chequeos preventivos anuales. ¿Has pensado en jubilarte? Me reí sin ganas. ¿Con qué plata me jubilo? Trabajé muchos años sin aportes porque era empleada doméstica sin contrato. Cuando finalmente conseguí trabajos en blanco, ya era muy tarde para hacer una jubilación decente. Esta es mi jubilación. Trabajar hasta que el cuerpo aguante. Eso no está bien. Pocas cosas están bien en la vida de la gente como yo. Pero no me quejo. Hay personas que están peor. ¿Alguna vez te casaste? Casi. Tuve algunas relaciones largas, pero siempre había algo que no funcionaba. Ellos querían hijos, yo no podía tenerlos. O yo quería contarles de ti, pero no sabía cómo. O simplemente llegaba a un punto donde me aburría de fingir que era alguien que no era. ¿Qué quieres decir? Que siempre fui la mujer que había entregado a su hijo. Eso me definía más que cualquier otra cosa. Era mi secreto, mi dolor, mi cruz. Difícil construir algo sólido sobre una base tan temblorosa. Se quedó callado un momento largo. Podía ver que estaba procesando todo lo que le iba contando, armando un rompecabezas de una vida que había transcurrido paralela a la suya sin que él lo supiera. ¿Nunca trataste de buscarme? Una vez, cuando cumpliste 18 años. Contraté a un detective privado con los ahorros de todo un año. Me dio tu dirección, el nombre de tu colegio. Incluso tenía fotos tuyas entrando y saliendo de clases. ¿Y qué pasó? Que te vi con tus padres un día. Salían de una reunión escolar los 3 caminando juntos. Tu padre te tenía el brazo sobre los hombros. Tu madre te explicaba algo gesticulando mucho. Se veían tan completos, tan felices. Entendí que yo no tenía lugar en esa familia. Me viste pero no te acercaste. Te estuve observando durante una semana, desde lejos, como una acosadora. Vi que eras buen estudiante, que tenías amigos, que tus padres te querían. Vi que eras exactamente lo que yo había soñado que fueras. Y me fui a casa satisfecha de haber tomado la decisión correcta. ¿No sentiste curiosidad de hablar conmigo? Todos los días. Pero el amor de madre a veces significa quedarse callada. Significaba no arruinar tu vida perfecta con mis complicaciones. Mi vida no era perfecta. Para mí sí lo era. Tenías todo lo que yo no podía darte. Pero no te tenía a ti. Me necesitabas. Le pregunté directamente. Quiero decir, ¿realmente sentiste que te faltaba algo? Se tomó su tiempo para responder. No conscientemente, pero había cosas pequeñas, como que no me gustaban los mismos alimentos que a mis padres, o que tenía habilidades que ninguno de los dos tenía. Papá era abogado, mamá era profesora de literatura, y yo desde chico era bueno con los números y las máquinas. A veces me preguntaba de dónde venía eso. Tu padre biológico era electricista, muy bueno con las manos, podía arreglar cualquier cosa.
Era lo único bueno que tenía, además de unos ojos verdes preciosos que por suerte tú no heredaste. ¿Ojos verdes? Sí, pero mentirosos. Los ojos más mentirosos que he visto en mi vida. ¿Cómo se llamaba? Raúl. Raúl ese, no vale la pena que sepas más de él. Desapareció de nuestras vidas cuando más lo necesitábamos y nunca más supe de él. ¿Alguna vez trataste de buscarlo también? ¿Para qué? ¿Para decirle que su hijo era un profesional exitoso? ¿Para reclamarle los años de manutención que nunca pagó? La gente como Raúl no cambia. Seguramente siguió abandonando mujeres embarazadas hasta que se le acabó la juventud. Volvimos a quedarnos en silencio. Era extraño cómo estos silencios no eran incómodos. Era como si ambos estuviéramos procesando décadas de información en pocos minutos. ¿Puedo contarte algo que nunca le dije a nadie?, me preguntó. Claro. Cuando mamá estaba muriendo en los últimos días, me tomó la mano y me dijo, perdónala. Le pregunté a quién tenía que perdonar y me dijo, a la mujer que te dio la vida. Algún día vas a entenderlo y cuando ese día llegue, perdónala porque hizo lo que tenía que hacer. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena Mendoza, la mujer que había criado a mi hijo, había muerto pensando en mí, pidiéndole a Sebastián que me perdonara por algo que ni siquiera sabía si necesitaba perdón. Era una mujer sabia, le dije cuando pude hablar de nuevo. Lo era, y tenía razón. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No te culpo, pero yo sí me culpo. Todos los días de mi vida me culpo. ¿Por qué? Porque una madre no entrega a su hijo, porque debería haber encontrado la manera de criarte yo misma. Porque tal vez fui cobarde y tomé el camino más fácil. El camino más fácil, se rió con amargura. ¿Tú crees que entregar a tu hijo y vivir con esa culpa durante 42 años fue el camino más fácil? Más fácil que ser madre soltera, pobre, sin educación, tratando de criarte en una pieza de conventillo mientras trabajaba 14 horas por día. Pero hubiera sido mi mamá. Elena fue tu mamá. Yo solo fui el útero donde creciste. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad, porque estás aquí. Porque durante 2 años estuviste limpiando mi oficina sin saber que era yo, pero de alguna manera el destino nos juntó. Porque cuando me viste, no huiste, no mentiste, no inventaste excusas. Me dijiste la verdad. ¿Y qué hacemos con la verdad ahora que la tenemos? La vivimos, conocernos, construir algo nuevo. ¿Qué podemos construir, hijo? Tú tienes tu vida armada, tu familia, tu carrera. Yo tengo 68 años y 3 trabajos de limpieza. Podemos construir una relación. No como madre e hijo, porque ya tuviste razón, ese tiempo pasó. Pero como familia, como la abuela que conoce a sus nietos, aunque sea un poco tarde. La idea me daba tanto miedo como esperanza. ¿Qué sabía yo de nietos? ¿Qué historias les contaría? ¿Qué sabiduría podía transmitirles una mujer que había cometido tantos errores? ¿Les dijiste algo a los niños? Les dije que había encontrado a alguien especial que quería conocerlos. Que era una señora muy buena que había sido importante en mi vida hace mucho tiempo. ¿Y qué dijeron? Tomate el mayor preguntó si eras mi novia de cuando era joven. Nicolás preguntó si tenías perros. Me reí por primera vez en días. ¿Tengo perros? No tengo idea. ¿Tienes? No. En mi edificio no se permiten mascotas. Pero tuve un gato una vez. Se llamaba Domingo porque lo encontré un domingo en la basura. Era un bebé que cabía en la palma de mi mano. ¿Qué pasó con él? Vivió conmigo 15 años. Murió el año pasado, de viejo. Fue mi único compañero durante mucho tiempo. Los niños van a querer saber de Domingo. ¿Tú crees? Los niños siempre quieren saber de las mascotas. Es lo más importante para ellos después de los juguetes y los dulces. Me gustaba cómo hablaba de sus hijos. Se le suavizaba la voz. Se le iluminaban los ojos. Era claro que era un buen padre. ¿Cómo es Andrea Spain?, le pregunté. Inteligente, muy inteligente. Es psicóloga, trabaja con niños. Cuando le conté lo que había pasado, lo primero que me dijo fue que debías haber sufrido mucho todos estos años. Es una mujer sabia.
Lo es, y está nerviosa por conocerte, pero de la manera buena. Dice que siempre sintió que había un pedazo de mi historia que no conocía y ahora entiende cuál era. ¿No le molesta que aparezca de repente en sus vidas? Le preocupa que sufras más de lo que ya has sufrido. Dice que reunirse con hijos biológicos puede ser muy doloroso para las madres que los entregaron, porque se dan cuenta de todo lo que se perdieron. Andrea tenía razón. Ya me estaba dando cuenta de todo lo que me había perdido. Los primeros pasos, las primeras palabras, los dibujos pegados en la heladera, las obras de teatro del colegio, las noches en vela cuando tenía fiebre, los abrazos espontáneos, las peleas por los deberes, la adolescencia rebelde, la graduación, el primer trabajo, la boda. 42 años de momentos que nunca viví, de recuerdos que nunca tuve, de una relación madre-hijo que nunca construimos. ¿Estás bien?, me preguntó Sebastián, y me di cuenta de que se me habían llenado los ojos de lágrimas. Es que es mucho, le dije. Es mucho lo que no viví contigo, pero es mucho lo que podemos vivir de ahora en adelante. ¿Tú crees? Quiero intentarlo, si tú quieres. Esa noche volví a mi apartamento con el corazón lleno de una esperanza que no sentía desde hacía décadas, pero también con un miedo terrible. ¿Y si no era buena como abuela? ¿Y si los niños no me querían? ¿Y si Andrea cambiaba de opinión? ¿Y si Sebastián se daba cuenta de que había romantizado el reencuentro y en realidad yo no tenía nada que aportar a su vida perfecta? Me hice un té de manzanilla y me senté en mi única silla, mirando por la ventana hacia el edificio de enfrente. En uno de los departamentos había una familia cenando. Los veía a través de la ventana iluminada. Padre, madre, 2 niños, todos sentados alrededor de una mesa. Una vida normal, cotidiana, sin dramas ni reencuentros imposibles. Por primera vez en años, me permití imaginar cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera sido más valiente, más terca, más decidida. Si hubiera criado a Sebastián yo misma, con todas las dificultades que eso habría implicado. Pero después recordé sus palabras. Mira lo que llegaste a hacer. Y era verdad. Sebastián era un hombre bueno, educado, exitoso, con una familia hermosa. Todo lo que yo había soñado para él se había cumplido. Tal vez el amor maternal no siempre se trata de quedarse. A veces se trata de irse. A veces se trata de elegir el bienestar del hijo por encima del propio deseo de ser madre. El sábado, mientras limpiaba los consultorios médicos, no podía dejar de pensar en el lunes. Sebastián me había dicho que quería presentarme a Andrea, pero sin presión. Solo para que se conozcan, había dicho, sin expectativas. ¿Cómo se presenta una madre biológica a la nuera que nunca esperó tener? ¿Qué se dice en esa situación? Hola, soy la mujer que parió a tu esposo, pero que desapareció de su vida por 42 años. El domingo fue eterno. Limpié las casas de siempre con la eficiencia automática de quien ha hecho el mismo trabajo durante años, pero mi mente estaba completamente en otro lado. En Andrea, en los nietos que no conocía, en Sebastián tratando de explicarles a todos quién era yo. El lunes llegué a la oficina 1 hora antes de lo normal. No podía quedarme más tiempo en mi apartamento, dando vueltas e inventando conversaciones en mi cabeza. Sebastián llegó a las 8 de la noche, más temprano que de costumbre. ¿Cómo estás?, me preguntó. Nerviosa, le dije sin mentir. No sé cómo hacer esto. Andrea también está nerviosa. Los niños no. Ellos están emocionados porque les dije que iban a conocer a alguien especial. ¿Qué tan especial? Les dije que eras como una abuela que no habían conocido antes. Tomás preguntó si eras rica y si nos ibas a dar regalos caros en Navidad. ¿Y qué le dijiste? Que los mejores regalos no cuestan dinero. Era una respuesta hermosa, pero yo sabía que los niños no siempre entienden esa filosofía. Vivían en un mundo donde los regalos sí costaban dinero, y mucho. ¿Trajiste fotos de ellos?, le pregunté. Sacó su teléfono y me mostró decenas de fotos.
Los niños en el parque, en la pileta, en fiestas de cumpleaños, durmiendo, jugando, haciendo muecas a la cámara. Una vida documentada con el cariño de padres orgullosos. Se parecen a ti, le dije. Tomás tiene tu sonrisa. Y Nicolás tiene esa manera de inclinar la cabeza cuando está pensando, igual que tú. Era cierto. En las fotos podía ver gestos míos, expresiones que reconocía del espejo. Genes que habían saltado una generación pero que seguían ahí, esperando. ¿Cuándo los voy a conocer? ¿Qué tal el sábado? Podemos almorzar juntos, en un lugar público, tranquilo, sin presión. No sé si debería. ¿Por qué? Porque no sé cómo ser abuela, Sebastián. No sé qué se supone que debo hacer, cómo debo comportarme, qué debo decir. Solo sé tú misma. Y si yo misma no es suficiente, va a ser suficiente. Pero yo tenía mis dudas. Mi yo misma era una mujer mayor que trabajaba limpiando pisos, que vivía en un apartamento pequeño, que no tenía historias fascinantes que contar ni experiencias mundanas que compartir. Mi yo misma era una mujer que había pasado 42 años sintiendo que había fallado en lo más básico, ser madre. ¿Puedo pedirte un favor?, le dije. El que quieras. No me presentes como su abuela todavía, solo como Carmen, una amiga tuya. Déjame conocerlos sin esa presión. Si después ellos quieren que sea su abuela, perfecto, pero no los forcemos. Me parece bien. ¿Y Andrea está de acuerdo con eso? Andrea dice que hagas lo que te haga sentir más cómoda. Esa mujer me caía mejor cada vez que la mencionaba. El resto de la semana pasó en una mezcla de expectativa y pánico. Me probé toda la ropa que tenía, tratando de encontrar algo que no gritara señora que limpia oficinas, pero que tampoco fuera disfraz de lo que no era. Al final opté por un vestido azul marino que había comprado para el funeral de una vecina y que solo había usado esa vez. También fui a la peluquería por primera vez en meses. La peluquera, Marta, que me conocía desde hacía años, notó inmediatamente que algo había cambiado. ¿Hay algún hombre nuevo en tu vida, Carmen?, me preguntó mientras me cortaba las puntas. Algo así, le dije, y no era mentira. El sábado llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar de comida italiana, familiar, con manteles a cuadros y música suave. El tipo de lugar donde se celebran cumpleaños y aniversarios sin demasiada fanfarria. Los vi llegar desde la ventana. Sebastián caminaba de la mano con un niño pequeño, mientras Andrea venía detrás con el mayor. Formaban una familia hermosa, él alto y seguro, ella rubia y elegante sin ser ostentosa, los niños bien vestidos pero no demasiado formales. Cuando entraron al restaurante, Sebastián me vio inmediatamente y me saludó con la mano. Andrea me sonrió con una sonrisa genuina, sin rastros de la tensión que yo esperaba encontrar. Carmen, me dijo Sebastián, te presento a Andrea. Andrea se acercó y me dio un abrazo real, cálido, no el saludo formal que yo había imaginado. Qué gusto conocerte finalmente, me dijo. Sebastián me ha contado tanto de ti. Seguramente todo malo. Bromeé tratando de disimular mis nervios. Todo bueno, me aseguró. Y estos son Tomás y Nicolás. Tomás, el mayor, me saludó con un apretón de manos muy formal para sus 8 años. Nicolás se escondió detrás de las piernas de su madre, pero me saludó con la mano desde su refugio. Hola chicos, les dije. Su papá me ha contado mucho de ustedes también. ¿Conoces a nuestro papá desde que era chico?, me preguntó Tomás. Lo conocí cuando era muy, muy chico, le dije. Más chico que Nicolás. ¿Era travieso?, preguntó Nicolás, saliendo de su escondite. No lo sé, admití. Solo lo conocí cuando era bebé. Los bebés no pueden ser traviesos, dijo Tomás con la sabiduría de sus 8 años. Solo lloran y hacen caca. Andrea se sonrojó. Tomás, no se habla de esas cosas en la mesa. Pero es verdad, insistió el niño. Sí es verdad, le dije riéndome. Tu papá era un bebé muy bueno. Lloraba poco y dormía mucho. No era cierto, no tenía ni idea de cómo había sido Sebastián de bebé,
pero los niños parecían satisfechos con la respuesta. Durante el almuerzo, Andrea llevó gran parte de la conversación. Me preguntó por mi trabajo, por mi barrio, por mis gustos, pero sin que se sintiera como un interrogatorio. Era hábil para hacer que la gente se sintiera cómoda, probablemente una habilidad desarrollada en su trabajo con niños. Los chicos estaban más interesados en sus platos de pasta que en la conversación de adultos, pero de vez en cuando me hacían preguntas directas que me tomaban por sorpresa. ¿Tienes hijos?, me preguntó Nicolás de repente. Andrea y Sebastián intercambiaron una mirada rápida. Tuve uno, le dije, pero se fue a vivir lejos cuando era muy chico. ¿Por qué se fue? Porque a veces los papás toman decisiones difíciles para que sus hijos estén mejor. Como cuando mamá nos manda al colegio aunque no queramos ir. Algo así, pero más complicado. Tomás, que había estado escuchando atentamente, me miró con esos ojos verdes que había heredado de Andrea. ¿Estás triste porque tu hijo se fue? Era una pregunta tan directa, tan inocente, que me desarmó completamente. A veces, le dije con honestidad, pero también estoy contenta porque sé que está bien. ¿Cómo sabes que está bien si está lejos? Miré a Sebastián, que me estaba observando con curiosidad para ver cómo respondía, porque a veces las mamás sabemos cosas de nuestros hijos, aunque estén lejos. Es como una conexión especial. Andrea intervino suavemente, como cuando yo sé que ustedes están haciendo travesuras aunque esté en otra habitación. Los niños se rieron, reconociendo la verdad de esa afirmación. Después del almuerzo, Andrea sugirió ir al parque que estaba cerca del restaurante. Los niños corrieron adelante mientras nosotros caminábamos más despacio. ¿Cómo te sientes, Perín?, me preguntó Andrea, nerviosa, admití. No sé si estoy haciendo esto bien. No hay una manera correcta o incorrecta de hacer esto, me dijo. Es una situación única. ¿No te molesta que aparezca de repente en sus vidas? Moléstame, se sorprendió. Carmen, tú le diste la vida a mi esposo. Sin ti, no existiría la familia que tanto amo. ¿Cómo me va a molestar conocerte? Pero es complicado. Yo no soy realmente parte de su historia. Eres el comienzo de su historia. Y ahora, si quieres, puedes ser parte del resto de su historia también. Sebastián se había adelantado para jugar con los niños en los columpios. Los veía reír juntos y me di cuenta de que era un padre presente, involucrado, cariñoso. Todo lo que yo había esperado que fuera. ¿Puedo preguntarte algo personal? Me dijo Andrea. Por supuesto. ¿Cómo te sientes viendo a Sebastián como padre? ¿Te hace pensar en cómo habrías sido tú como madre? Era una pregunta que me había hecho a mí misma 1000 veces desde que lo había reencontrado. Me hace pensar que tomé la decisión correcta, le dije. Él es un padre maravilloso, porque tuvo padres maravillosos. Yo no podría haberle dado eso. ¿Estás segura? Míralo. Mira cómo juega con sus hijos, cómo los escucha, cómo los cuida. Eso no se aprende solo, eso viene de haber recibido amor incondicional durante la infancia. Yo no tenía eso para darle, pero tenías amor. El amor no basta, Andrea. Ojalá bastara, pero no basta. Hace falta estabilidad, seguridad, recursos, tiempo, paciencia. Hace falta estar emocionalmente sana para criar a un niño sano. Yo a los 26 años no era nada de eso. ¿Y ahora? ¿Eres emocionalmente sana ahora? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Era emocionalmente sana o había pasado 42 años estancada en la culpa y el arrepentimiento? Ahora soy una mujer mayor que ha aprendido a vivir con sus decisiones, le dije finalmente. No sé si eso es lo mismo que estar sana. ¿Quieres intentar averiguarlo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir si quieres intentar ser parte de nuestras vidas, sin presión, sin expectativas irreales, pero como familia. Los niños necesitan todas las personas que los quieran que puedan tener en sus vidas, aunque sea una abuela rara que apareció de la nada, especialmente porque eres una abuela rara que apareció de la nada. Las mejores historias familiares son las que tienen giros inesperados. Esa tarde, cuando nos despedimos, Tomás me preguntó si los iba a ver de nuevo. Le dije que esperaba que sí.
Nicolás me dio un abrazo espontáneo que me llegó al alma. «Me caes bien, Carmen», me dijo con esa honestidad brutal de los niños de 5 años. «Tú también me caes bien, Nicolás». En el auto de vuelta a casa, Sebastián insistió en llevarme. Me quedé callada procesando todo lo que había pasado. «¿Qué piensas?», me preguntó. «Que Andrea es una mujer extraordinaria». «Lo es. Y que tus hijos son hermosos, son buenos chicos. ¿Crees que podría funcionar esto de ser parte de sus vidas? ¿Tú qué crees?». «Creo que tengo miedo de arruinarlo. Tengo miedo de encariñarme mucho y después darme cuenta de que no encajo en sus vidas, o de que ellos se den cuenta de que no necesitan una abuela problemática con demasiado equipaje emocional». «Carmen, todos tenemos equipaje emocional. La diferencia es que tú eres honesta sobre el tuyo. ¿Los niños saben quién soy realmente? Todavía no. Andrea y yo decidimos que es mejor que te conozcan primero como persona, antes de explicarles la relación biológica. Son pequeños, no van a entender la complejidad de todo esto. Está bien, creo que es lo correcto». Cuando llegamos a mi edificio, Sebastián apagó el motor. «¿Puedo subir un momento?», me preguntó. «Me gustaría ver dónde vives». La idea me puso nerviosa. Mi apartamento era pequeño, modesto, con muebles viejos y paredes que necesitaban pintura. Era el hogar de una mujer que había vivido con lo básico durante décadas. «No hay mucho que ver», le dije. «No importa, solo quiero conocer tu espacio». Subimos los 3 pisos por escaleras que crujían bajo nuestros pies. Mi apartamento quedaba al fondo del pasillo, detrás de una puerta verde que había perdido el color original hace años. Cuando abrí, me di cuenta de que veía mi hogar a través de sus ojos. La sala diminuta con su sofá de 2 cuerpos tapizado en una tela floreada que había elegido porque no se ensuciaba fácil. La mesa pequeña donde comía sola todas las noches. La cocina que era más bien un rincón con lo indispensable. Todo limpio, ordenado, pero inevitablemente pobre. «Es acogedor», dijo, y no sonó condescendiente. «Es lo que puedo pagar», le dije sin disculpas. Se acercó a la única pared que tenía decoración. Algunas fotos viejas de mis padres, un diploma de cuando terminé la primaria, y en el centro, enmarcada en vidrio barato, la foto que me había dado años atrás Elena Mendoza. Era él a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, con un uniforme del colegio. «Siempre tuviste esta foto», dijo, tocando el vidrio. «Siempre. Era lo único que tenía tuyo. ¿Puedo ver el resto?». Le mostré la cocina donde tenía una pequeña mesa junto a la ventana donde desayunaba mirando el edificio de enfrente. El baño, pequeño pero impecable. Y finalmente mi dormitorio, con una cama de una plaza, un ropero antiguo que había comprado usado y una mesita de noche donde tenía mis únicas lecturas. La Biblia de mi madre y una colección de revistas de cocina que compraba ocasionalmente cuando tenía dinero extra. «¿Cocinas mucho, pues, Demo?», me preguntó, hojeando una de las revistas. «Poco. Para una persona no vale la pena hacer elaboraciones. Pero me gusta leer las recetas, imaginarme cocinando para una familia. ¿Te gustaría cocinar para nosotros alguna vez?». La pregunta me tomó desprevenida. «¿En serio?». «Muy en serio. Andrea cocina bien, pero siempre dice que le gustaría aprender recetas tradicionales. Y a los niños les encanta probar comidas nuevas. No tengo espacio para recibir visitas aquí. Podrías venir a casa. Tenemos una cocina grande. Podrías enseñarle a Andrea a hacer esas empanadas que mencionaste». La idea me emocionó y me aterrorizó a la vez. Cocinar en la casa de Sebastián, enseñarle a su esposa las recetas que había aprendido de mi madre y mi abuela. «No sé si recuerdo bien las recetas», le dije. «Las manos no olvidan», me aseguró. «Además, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser hecho con cariño». Esa noche, después de que se fuera, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En pocas semanas mi vida había dado un giro completo. Ya no era solo Carmen, la mujer que limpiaba oficinas. Ahora era Carmen, la madre biológica de Sebastián,
la casi abuela de Tomás y Nicolás, la casi suegra de Andrea. Era mucho para procesar. Los siguientes días pasaron volando. Sebastián empezó a quedarse más seguido después de sus horas de trabajo, y nuestras conversaciones se volvieron menos tensas, más naturales. Me contaba de su día, de los proyectos en los que trabajaba, de las travesuras de sus hijos. Yo le contaba de mis otros trabajos, de mis vecinos, de los pequeños dramas de mi edificio. Una noche me trajo un regalo. No tenías que traerme nada, le dije. No es gran cosa. Era un libro de cocina argentina con recetas tradicionales y fotos hermosas. Pensé que te gustarían, me dijo, y tal vez puedas elegir algunas recetas para hacer con nosotros. Esa noche hojeé el libro como si fuera un tesoro. Reconocí muchas de las recetas, algunas las había hecho en mi juventud, otras las había visto hacer a mi madre. Era como reencontrarme con una parte de mí que había estado dormida durante años. El fin de semana siguiente, Andrea me llamó por teléfono. Era la primera vez que hablábamos a solas desde el almuerzo. «¿Cómo estás, Carmen?», me preguntó. «Bien, confundida, pero bien». Es normal estar confundida. Es una situación que no tiene manual de instrucciones. ¿Cómo están los niños? Bien, te han mencionado varias veces. Nicolás preguntó cuándo íbamos a verte de nuevo. Tomás quiere saber si conociste a su papá cuando era bebé. ¿Qué les dijiste? Que pronto te íbamos a invitar de nuevo, y que sí, que conociste a su papá cuando era muy pequeño. ¿Estás segura de que quieres que forme parte de sus vidas? No tienes que hacerlo por obligación, Andrea. Carmen, no es por obligación. Es porque creo que vas a agregar algo bueno a nuestras vidas. Los niños necesitan modelos de diferentes tipos de fortaleza. Y tú eres una mujer muy fuerte. No me siento fuerte. Has trabajado toda tu vida para sobrevivir. Criaste un hijo durante 9 meses con amor suficiente para dejarlo ir. Y después de 42 años tuviste el coraje de enfrentar el reencuentro sin huir. Eso es fortaleza, Carmen. Nunca había pensado en mi vida en esos términos. Siempre me había visto como alguien que había tomado decisiones cobardes, que había huido de sus responsabilidades, pero Andrea veía algo diferente. ¿Sebastián te pidió que me llamaras? No, quería hacerlo yo. Quería que supieras que para mí no eres una complicación o una amenaza. Eres la mujer que hizo posible que mi familia existiera. Esa conversación me tranquilizó mucho. Había tenido miedo de que Andrea me viera como una intrusa, como alguien que llegaba a reclamar un lugar que no le correspondía, pero ella me estaba dando permiso para formar parte de sus vidas, sin resentimiento ni competencia. La semana siguiente, Sebastián me invitó oficialmente a su casa. El domingo, me preguntó, «Podemos almorzar juntos y después, si quieres, puedes enseñarnos a hacer empanadas. ¿Estás seguro?» «Segurísimo. Andrea ya compró todos los ingredientes». El domingo me levanté más temprano que de costumbre. Me duché, me puse mi mejor ropa, que seguía siendo modesta pero al menos era presentable, y tomé el autobús hacia el barrio de Sebastián. La casa era hermosa, no ostentosa, pero cómoda, espaciosa, con un jardín pequeño donde los niños habían dejado juguetes regados. Era exactamente el tipo de hogar que había imaginado para él cuando era bebé. Seguro, cálido, lleno de vida. Tomás y Nicolás me recibieron en la puerta como si fuera una visita esperada hace mucho tiempo. «¡Carmen!», gritó Nicolás. «Mamá dice que nos vas a enseñar a cocinar». «Si ustedes quieren aprender», le dije. «Sí», gritaron los dos al mismo tiempo. Andrea apareció secándose las manos en un delantal. «Espero que tengas paciencia con nosotros», me dijo sonriendo. «Somos principiantes absolutos en cocina tradicional. La cocina se aprende con práctica y amor», le dije, repitiendo palabras que había escuchado a mi abuela hace décadas. La cocina de Andrea era un sueño, amplia, con una isla en el centro, electrodomésticos modernos, espacio para que varias personas trabajaran sin estorbarse. Era todo lo opuesto a mi rincón de cocina diminuto. «¿Por dónde empezamos?», me preguntó Andrea. «Por la masa».
La masa de empanadas es el alma de toda la receta. Comenzamos mezclando harina, agua tibia, sal y un poco de grasa. Les enseñé a amasar con las palmas de las manos, a sentir cuando la masa tenía la consistencia correcta, a dejarla descansar para que se relajara. Los niños participaron con entusiasmo, enharinándose hasta los codos y riendo cuando la masa se les pegaba en los dedos. Andrea tomaba notas mentales de cada paso, haciendo preguntas inteligentes sobre proporciones y técnicas. Sebastián llegó mientras estábamos preparando el relleno. ¿Cómo van las clases de cocina?, preguntó, robando un pedacito de carne condimentada. Tu madre es una excelente maestra, dijo Andrea. Ya entiendo por qué tenías esa habilidad innata para cocinar. ¿Yo tengo habilidad para cocinar?, se sorprendió Sebastián. Claro que sí. Siempre me sorprendió lo bien que sazonabas sin medir nada, como si fuera instinto. Son las manos de la familia, le expliqué. Mi madre también cocinaba así, y mi abuela. Se pasa de generación en generación. ¿Podemos aprender nosotros también?, preguntó Tomás. Claro que sí. La cocina no se hereda solo por sangre, también se aprende con práctica. Pasamos la tarde entera cocinando. Hicimos empanadas de carne, de pollo y hasta unas dulces de membrillo que Andrea había comprado sin saber para qué servía. Los niños se divirtieron armando las empanadas, aunque las suyas quedaron más abstractas que perfectas. Cuando se estaban cocinando en el horno, nos sentamos todos en el patio a esperar. Los niños jugaban en el pasto mientras los adultos tomábamos café. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo esto?, me dijo Andrea. ¿Qué? Que por primera vez Sebastián va a poder contarles a sus hijos historias de su familia biológica. Va a poder decirles, esto me lo enseñó mi mamá Carmen, o esta receta viene de mi bisabuela. Tenía razón. Durante 42 años, Sebastián había vivido sin esa conexión con sus raíces culinarias, sin esas historias familiares que se transmiten de generación en generación. Mis recetas no son tan especiales, le dije. Son especiales porque son tuyas, me corrigió Sebastián. Y ahora van a ser de mis hijos también. Cuando las empanadas estuvieron listas, las comimos todos juntos en el comedor. Los niños estaban orgullosos de las que habían armado ellos mismos, por más disparejadas que estuvieran. Están deliciosas, dijo Andrea. Nunca había probado empanadas caseras así. La diferencia está en hacer la masa en casa, le expliqué. Y en cocinarlas con cariño. ¿Puedes venir el próximo domingo también?, me preguntó Nicolás. Quiero aprender a hacer más cosas. Si sus papás están de acuerdo, comencé a decir. Por supuesto que estamos de acuerdo, me interrumpió Sebastián. Esto puede ser una tradición de los domingos. Una tradición. La palabra me sonó extraña y maravillosa. Hacía décadas que no era parte de ninguna tradición familiar. Esa tarde, cuando me despedí, Andrea me abrazó fuerte. Gracias, me dijo. No solo por las empanadas, por todo. ¿Por qué me das las gracias? Por darme la oportunidad de conocer esta parte de la historia de mi familia, por confiar en nosotros, por ser tan valiente. En el autobús de vuelta a casa, reflexioné sobre la palabra valiente. ¿Era valiente o simplemente había dejado que la vida me llevara por donde quería llevarme? Tal vez la valentía no siempre es tomar decisiones heroicas. Tal vez a veces la valentía es dejar que te quieran, después de años de creer que no lo mereces. Los domingos de cocina se convirtieron efectivamente en una tradición. Cada semana íbamos explorando diferentes recetas: locro, humita, pastel de papa, dulce de leche casero. Los niños se volvieron mis asistentes oficiales y Andrea mi alumna más dedicada. Un domingo, mientras preparábamos ñoquis, Tomás me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Carmen, ¿por qué no tienes familia? ¿Cómo que no tengo familia?, le pregunté. Digo, marido, hijos que vivan contigo, nietos. La abuela de mamá tiene todo eso. Andrea y Sebastián intercambiaron una mirada. Era una pregunta inocente pero compleja. A veces la vida te lleva por caminos diferentes, le expliqué. A veces tienes familia de maneras que no son las tradicionales,
¿Como nosotros somos tu familia ahora? La pregunta me llegó al corazón. ¿Ustedes me consideran familia?, les pregunté. Claro, dijo Nicolás. Vienes todos los domingos, cocinas con nosotros, nos enseñas cosas. Eso es lo que hace la familia. Además, agregó Tomás, papá dice que tú lo conociste cuando era bebé. Eso te hace súper especial. Miré a Sebastián, que me sonrió con complicidad. Los niños estaban llegando solos a la conclusión de que yo era importante en sus vidas, sin necesidad de explicaciones complicadas sobre biología o adopción. Esa noche, cuando ya me iba a casa, Sebastián me detuvo en la puerta. ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Andrea y yo hemos estado hablando. Los niños se están encariñando mucho contigo y nosotros también. Pero no queremos que sientas que tienes una obligación con nosotros. No entiendo. Quiero decir que si esto se está volviendo demasiado intenso para ti, si necesitas espacio o tiempo, está bien. No queremos que te sientas atrapada en una relación familiar que no elegiste. ¿Tú crees que me siento atrapada? No lo sé. Por eso te pregunto, Sebastián, durante 42 años he vivido como si hubiera una parte de mí que faltaba. Estos últimos meses, por primera vez en décadas, me siento completa. No me siento atrapada, me siento encontrada. ¿Estás segura? Estoy segura. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. No solo por recuperarte a ti, sino por tener la oportunidad de conocer a tus hijos, de ser útil de nuevo, de sentir que pertenezco a algo. ¿Entonces estás bien con que los niños te empiecen a llamar abuela? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Ellos quieren llamarme así? Tomás preguntó el otro día si podía decirte abuela Carmen. Le dijimos que tenía que preguntarte a ti primero. ¿Y qué opinas tú? Opino que ya eres su abuela en todo menos en el nombre. Has estado aquí todos los domingos durante 2 meses. Les enseñas cosas, los cuidas, los quieres. ¿Qué más hace una abuela? Tenía razón. Sin darme cuenta, había empezado a comportarme como la abuela que nunca pensé que sería. Me preocupaba por si comían bien durante la semana, recordaba sus comidas favoritas, guardaba recortes de revistas con actividades para niños. ¿Puedo preguntarles yo misma qué quieren?, le dije. Por supuesto. El domingo siguiente, al final de la tarde de cocina, reuní coraje para tener esa conversación. Chicos, les dije, quiero preguntarles algo importante. Se acercaron inmediatamente, con esa curiosidad natural de los niños cuando los adultos anuncian que van a decir algo serio. ¿Ustedes estarían cómodos si me empezaran a llamar abuela Carmen? Sí, gritó Nicolás sin dudarlo. ¿Pero eres nuestra abuela de verdad?, preguntó Tomás, siempre más analítico. Era el momento de explicarles, de manera simple pero veraz, quién era yo realmente. ¿Saben cómo a veces una mamá no puede cuidar a su bebé y lo entrega a otra familia para que lo cuide mejor? Asintieron. Habían escuchado historias así en cuentos y películas. Eso me pasó a mí con su papá. Cuando él era muy pequeñito, yo no podía cuidarlo bien, entonces se lo entregué a otros papás que sí podían cuidarlo muy bien. ¿A los abuelos Roberto y Elena?, preguntó Tomás. Exacto. Ellos fueron sus verdaderos papás, los que lo criaron y lo educaron. ¿Pero tú sigues siendo su mamá biológica?, preguntó Tomás, usando una palabra que probablemente había escuchado en algún programa de televisión. Sí, su mamá biológica. Y eso me convierte en su abuela biológica también. ¡Qué genial!, dijo Nicolás. Tenemos una abuela extra. ¿Y nos puedes contar historias de cuando papá era bebé?, preguntó Tomás. No muchas, admití. Solo lo conocí cuando era muy pequeñito. Pero puedo contarles historias de mi familia, que también es la familia de ustedes. ¿Cómo qué historias? Como la historia de mi abuela, que era la tatarabuela de ustedes, que tenía un jardín con todas las plantas medicinales del mundo. O la historia de mi madre, que sabía predecir el clima mirando las nubes. Los ojos de los niños se iluminaron. Les encantaban las historias familiares y ahora tenían acceso a un linaje completamente nuevo. ¿Entonces ya podemos decirte abuela Carmen?, preguntó Nicolás. Si ustedes quieren, sí. ¡Abuela Carmen!, gritaron los dos al mismo tiempo
y me abrazaron con esa espontaneidad hermosa de los niños. En ese momento, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era el lugar que había soñado cuando era joven, ni el lugar que había planeado, pero era mi lugar. Era la abuela Carmen que cocinaba los domingos, que contaba historias de tatarabuelas, que se preocupaba por si comían bien durante la semana. Era la abuela Carmen que cocinaba los domingos, que contaba historias de tatarabuelas, que se preocupaba por si comían bien durante la semana. Esa noche, cuando llegué a casa, no tenía hambre, ni sueño, ni apuro por hacer nada. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi silla de siempre, la que da a la ventana con vista al edificio de enfrente. El mismo edificio de siempre, con las mismas ventanas encendidas, las mismas vidas ajenas. Pero esta vez, algo era distinto. Ya no era la señora que limpia oficinas, ni la mujer que vive sola, ni siquiera la madre que se arrepiente. Ahora era Carmen, con nombre, con historia, con nietos que me abrazaban sin saber de qué estaban salvándome. No pensaba en grandes cosas, ni en lo que podría haber sido. Pensaba en el sábado que viene, en la receta de humita que había prometido llevar. En si Nicolás se acordaría de no quemar las empanadas. En si Andrea seguiría tomando notas, aunque ya se supiera los pasos de memoria. Y por primera vez en muchos años, no sentí que me faltara algo. La vida no me devolvió lo perdido, pero me dio otra cosa, la posibilidad de cerrar los ojos sin miedo al silencio, de no tener que imaginar cómo habría sido, porque ahora podía vivir lo que sí era, y eso, a mi edad, no es poca cosa.